Mire, hermanos, quiero compartir una palabra que entiendo Dios me dio para esta congregación, porque empecé a recibir esta palabra en un retiro que hice hace algunos días allá en mi país. Estuve unos 21 días retirado buscando dirección de Dios. Y el Señor me habló un poco sobre este tema de una manera muy hermosa. Un tema que es, como todos los temas espirituales, es un tema muy controversial y es sobre la gracia. Gracia. La gracia. Y tuve que coincidir con el apóstol Pablo cuando él dice en 2 Corintios, en el capítulo 9, verso 15, dice: gracias a Dios por su don inefable. La gracia es un don inefable. Y vamos a verlo en esta oportunidad, un poquito en detalle qué significa esto. Gracia inefable. Es el tema de esta mañana. Gracia inefable. ¿Usted se acordará de él? Dígalo a ver. Gracia inefable. Nos acostumbramos a escuchar las palabras, a escuchar las expresiones en la iglesia y las hacemos nuestras, creemos, pero a veces no sabemos su significado. Yo tengo 46 años que me convertí al Evangelio. Y los otros días, pues, que conocí algunas cosas, yo decía: Dios mío, yo tanto que repetí eso y no sabía qué era. Entonces, vamos a hablar hoy de gracia inefable. Y vamos a tomar como base el, el pequeño libro del profeta Oseas. Habría que decir el pequeño libro del gran profeta Oseas. En su capítulo 14, último capítulo, el verso 4. Solo ese verso vamos a leer para compartir un poco esto. Gracia inefable. Dice así la palabra de Dios para bendición nuestra y edificación de la iglesia y gloria de Dios. Dice: yo los sanaré de su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo sanaré, dice, su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi enojo, mi furor, la palabra que usa aquí para referirse a ira, se define como furor. O sea, es una incomodidad que incluso se expresa en el rostro. Habla el verso de que en el rostro se ve el enojo que Dios tiene. Pero sin embargo dice: los sanaré y los amaré de pura gracia. Amor por gracia. Oiga algo, Dios solo puede amarte por gracia. Oiga, esto es muy importante. Dios solo puede amarte por gracia. Crecí en una iglesia donde se me enseñaba una gracia legalista. ¿Y cómo es eso, pastor? Sí, es un asunto, una mezcla rara que hacen los hombres. La gracia la mezclan con un poco con la ley, el legalismo lo mezclan con un poquito de gracia. Es un baño de gracia, pero sigue siendo legalismo. Escuché a un predicador que me abrió un poco el entendimiento sobre esto cuando dijo: gracia significa que no puedes hacer nada para que Dios te ame más. Pero tampoco puedes hacer nada para que Dios te ame menos. Eso destruye todo legalismo. Eso es gracia. Dios solo puede amarte por gracia. Porque si acudiera a su amor solamente como fuente para amarte, no podría. Porque Él solamente puede amar lo puro, lo perfecto. Y ni tú ni yo somos perfectos, mucho menos puros.
Si acudiera a su justicia, no podría amarte, porque lo que merecemos es el infierno, la condenación eterna por nuestros pecados. Así es que Dios tuvo que inventarse la gracia para poder amar. ¿Cuán importante es la gracia? ¿Cuánto valor debe la iglesia darle a la gracia? Porque sin gracia no habría iglesia. Sin gracia no habría sacrificio por el pecado. Y sin gracia no habría salvación. Bendito sea Dios por su gracia. Si lo ha entendido, aplauda su nombre. Bendito sea Dios por su gracia. La gracia que me alcanzó. Bendito sea su nombre. Oiga, algunas palabras, quiero definir algunas palabras de este versículo que leímos. Cuando habla de sanar, usa la palabra Rafa en hebreo, que significa sanar o sanador. Hay un nombre de Jehová, le dicen Jehová Rafa, Jehová el sanador. Esa es la expresión que habla allí, sanar, curar. Sanaré su rebelión, dice. Y la palabra que usa para rebelión, por eso es importante tener cómo ver el verso en el idioma original. Porque leemos muchos versos en español, hermano, que nos alejan de lo que realmente está diciendo el verso. La palabra rebelión allí es mesubá, que significa literalmente apostasía. ¿No? Cuando tú oyes la palabra rebelión, puedes pensar en toda la humanidad que se ha rebelado contra Dios. Pero aquí es diferente, porque la palabra apostasía habla de creyentes que están negando su fe. Es decir, Dios está diciendo allí, aquí, ¿a quién es que Él va a sanar? No es a los pecadores que aún no tienen arrepentimiento. Eso a la iglesia que aún después de conocer su amor y su gracia, siguen apartándose de Él en su obstinada rebelión. Sanar. Dios sanará la rebelión de la iglesia, la apostasía, el volverse atrás. El Señor sanará. La palabra aheb significa amar, tener afecto. Aquí la palabra gracia es una forma de decir misericordia. Porque la palabra gracia en hebreo es charis y no es la que está usando aquí. Pero su contexto habla de ella. Porque dice que los amaré, dice solo por gracia. Hablando de que los amaré voluntariamente. Y usa la palabra nedabá, que significa voluntario o espontáneo. Lo que lo mueve a amar a la iglesia, a su pueblo, porque aquí en este contexto de Oseas se está hablando de Israel. Oseas se está hablando de Israel. Lo que Oseas ignoraba era que habría otro pueblo al que Dios le iba a extender su gracia y su misericordia y su favor de una manera más abundante aún que a Israel. Y esa es la iglesia de Jesucristo. Bendito sea Dios para siempre. Así es que aquí el Señor está diciendo cómo amará a Israel, pero esto es extensivo a la iglesia de pura gracia para sanar su rebelión. ¿Cómo opera la gracia? La gente, cuando oye hablar de gracia, hay gente que no le gusta mucho hablar ni predicar sobre la gracia porque les da miedo a que la iglesia malentienda. Que la iglesia entienda, ¿verdad? Como dicen algunos, los que quieren descalificar la salvación por gracia, porque realmente no la entienden. La salvación por gracia no se entiende. No la entienden ni siquiera los que tenemos un poquito de entendimiento. Y me incluyo porque por la misericordia de Dios, Dios me llevó a la fuerza a comprender su gracia. Oiga, a la fuerza, hermano. Dios me habló sobre la gracia cuando yo era todavía un párvulo en el Evangelio. Estaba leyendo la Biblia en el libro de Romanos capítulo 9.
Y leyendo allí, el Espíritu Santo me iluminó sobre lo que Pablo está diciendo allí. Y cuando entendí la salvación por gracia allí, me espanté y solté la Biblia. Es una forma elegante de decirlo. Yo tiré la Biblia. Y le dije, ¿cómo va a ser? Esto no puede ser. Entonces no importa lo que yo haga, todo depende de ti. ¿O yo? Cuando entendí la gracia, un legalista furibundo era yo. Así me criaron, así me conformaron en la iglesia desde los 13 años que me convertí. Y cuando el Espíritu me está hablando de la gracia, solté la palabra, la tiré y me rebelé. Dije, no puede ser así. Entonces todo depende de ti, no importa lo que yo haga, todo depende de ti. Oiga, como le dije al Señor. Y mi corazón se endureció. Incluso me desanimé tanto espiritualmente que dejé de ir a la iglesia. Es normal que cuando se habla de la gracia, alguna gente se escandalice. Porque si la gracia se desnudara como es ante el pueblo, muchos se escandalizarán. Porque llevamos el legalismo metido entre los huesos, entre los tuétanos. El hombre quiere ganar algo de lo que Dios le está dando gratuitamente. ¿Oyó lo que dije? Eso es. Pablo no fue entendido tampoco, dijo él. Hay algunos que andan por ahí diciendo que yo predico, que yo enseño, hagamos males para que vengan bienes. Cuando Pablo enseñó la gracia. La gracia es difícil de comprender, por eso la palabra inefable, que vamos a explicar más adelante. ¿Cómo opera la gracia? El desconocimiento de cómo opera la gracia hace que las personas, aún en la iglesia, maestros de todo el tamaño, oiga lo que estoy diciendo, es una expresión dominicana, maestros de la palabra de todo el tamaño, hombres a los que yo no tengo la capacidad de ir a desatar las correas de sus calzados, no entienden ni papa de lo que es la gracia. Y al que entiende un poquito lo condenan. Oiga, observe esto. La palabra, la gracia corrige al pecador con amor y por amor al pecador. Es cuando Dios dice, habla de rebeldes y dice, y los sanaré su rebelión y lo haré de pura gracia. Los amaré de pura gracia. Conecta el sanar, el curar, con un amor gratuito. ¿Quién ofrece aquí un amor gratuito? ¿Quién da aquí un amor gratuito? El amor por gracia es gratis. No tienes que ganarlo. Me encanta una expresión que escuché en una emisora allá en mi país, que usa de expresiones muy sabias y dice, ámame cuando menos lo merezco, porque es cuando más lo necesito. Oiga, el pecado no se puede curar sin amor. La rebelión no se puede sanar sin amor. Porque cuando tú corriges sin amor a alguien que ha cometido una falta, su corazón se endurece más. Se cierra y se vuelve indiferente a ti. Cierra su oído a ti y se aparta de ti. Necesitamos mostrar amor para corregir el pecado de nuestro hermano. Amor por él. Amor sin recibir nada a cambio. Amor por alguien que no quizás te ama en ese momento. Porque nosotros amamos al Señor porque Él nos amó primero. Si Él no me muestra su amor, yo no puedo amarlo. Estaría siendo como Adán. Observe cómo Adán, que estaba en armonía con Dios por un buen tiempo, antes del pecado, desde que peca,
considera a Dios alguien a quien hay que huirle, huye de él. Ya no concibe a Dios como un amigo. Tiene ahora miedo. Dice, tuve miedo cuando oí tu voz y corrí. A veces nosotros, los pastores, corrigiendo algún pecado de los hermanos, lo hacemos más aferrados a un legalismo rancio que a un amor por el alma de esa persona. O a veces corregimos a la persona basados en nuestro enojo, en lo que ha provocado en nosotros ese pecado. Y cuando hacemos eso no hay manera, hermano, porque podemos decir, le estoy diciendo la verdad, sí, pero la verdad dicha sin amor, alguien dijo que es cruel. La verdad es cruel cuando se dice sin amor. Es decir, esa verdad que tú dices a una persona para corregir su pecado, pero lo dices sin amor, está siendo cruel con esa persona, no puede curarlo, no lo puede restaurar. Y en una ocasión me pasó a mí. En muchas ocasiones, porque yo llegué a la iglesia a pastorearla aún siendo un legalista, porque la gracia que Dios comenzó a enseñarme cuando era un principiante, me tomó muchos años aprenderla y todavía estoy aprendiendo un poquito de ella. Y entonces corregí una falta que alguien estaba cometiendo contra mí. Pero la corregí pensando en mí. Estaba brotando de mi herida, de mi dolor, mis palabras. Y aunque no le estaba diciendo cosas feas a la persona, pero estaba hablando en medio de mi malestar. Y el Señor me reprendió. Y me reprendió usando un verso de la palabra, un pasaje de la palabra que está en 2 de Timoteo 2, 22 en adelante, creo, o 24 en adelante, donde dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan y se aparten del mal y del lazo y escapen del lazo de Satanás en el que están cautivos. Y el Señor entonces me decía en ese momento, cuando me estaba recitando, ese verso me lo recitó mientras yo hablaba con la persona por teléfono. Oiga, yo ni siquiera sabía dónde estaba ese versículo. Dios me lo estaba recitando a mí ahí, reprendiéndome. Y me dijo el Señor, cuando dice, por si quizás les concedo que se arrepientan y escapen del lazo del mal en el que están, significa cuando tú los corriges con mansedumbre, con misericordia, con amor, ellos cuando escapen de ese lazo volverán a ti. Pero si tú no los corriges con amor, aun cuando hayan escapado de la maldad en la que están, no volverán a ti. Ups. Fulano se fue de la iglesia, es un rebelde. Sí, pero ahora lo veo que está prosperado en otra parte. Quizás vino hasta te pidió perdón, como pasó conmigo. Personas que se alejaron de mí volvieron y me pidieron perdón, pero no más volvieron conmigo. Porque no los corregí con amor. ¿Entendió? ¿Por qué Dios corrige el pecado con amor? Porque quiere que vuelvan a Él. Él quiere que vengan a Él. Él dice, Cristo, yo no vine a perder las almas, sino a ganarlas. Entonces la corrección, nosotros somos representantes de Cristo como pastores. Y cada uno está llamado a pastorear a su hermano. Cada uno, cuando un hermano pega contra ti, tienes que ir con amor y misericordia a corregir su falta. Porque dice el Señor en Mateo 18, dice, para que ganes a tu hermano, para que no lo pierdas. Entonces solo con gracia y misericordia se puede corregir el pecado. Por eso la gracia. Dios habla de corregir, de sanar. Observe que el verso no está diciendo de quitar el pecado, porque está hablando de su pueblo, y ya en su pueblo el pecado fue quitado. En su pueblo el pecado fue pagado por Cristo Jesús. Bendito sea Dios para siempre. Observe esto. Ser salvo por gracia
Oiga, la palabra en Hebreos 9:11 dice que Jesucristo, 9:11 al 14, dice que Jesucristo fue autor de eterna redención. La gracia que nos salva proviene de un pago que se hizo por el Hijo de Dios y un pago que pagó completamente el pecado del hombre. La palabra redención significa pago completo para liberar a un esclavo. Es decir, ese pago que se dio es un pago eterno, vale eternamente delante de Dios. Tú no debes nada. Tú no debes nada. Para la salvación tuya adquirida en Cristo Jesús, no debes un céntimo a Dios. ¿Usted no lo entendió? La salvación que se obtiene por gracia no le debe un centavo a Dios. La salvación fue adquirida por el precio que pagó el Hijo, el único que podía pagar el precio completo, perfecto y total. Me llamó la atención en estas semanas atrás que estudiaba con la iglesia el tema del tabernáculo en el Antiguo Testamento. Y allí pude ver que el pueblo de Israel llevaba ofrendas diarias para el sacrificio. 2 corderos se ofrecían de manera obligatoria todos los días. Israel, su año tiene 360 días. Así es que son 720 corderos al año obligados. Uno en la mañana y otro en la tarde. Y cuando alguno de ellos pecaba, tenía que llevar un cordero por su propio pecado. Pero observe, llegaban a la puerta del tabernáculo y no podían acercarse mucho. Entregaban ahí en la puerta el cordero al sacerdote que iba a sacrificarlo. El sacerdote decía: pon tu mano sobre el cordero. Ponía la mano sobre el cordero y allí le imputaban, le declaraban todo su pecado al cordero. Le echaban su pecado al cordero. Y ahora ese cordero era sacrificado. Y cuando era sacrificado el cordero, un poco de la sangre del cordero se la rociaban al individuo que llevó la ofrenda. Y el individuo se iba libre de muerte por el pecado que había cometido, pero no podía entrar ni siquiera al patio del tabernáculo. Porque dice Hebreos capítulo 9 que su conciencia aún seguía llena de pecado. Porque el sacrificio de esos animalitos no podía quitar el pecado. Y es por eso que Cristo es ofrecido. Cristo viene a quitar el pecado de ese que ha pecado delante de Dios. Y ahora ese puede entrar no solo al lugar santo, al patio, sino también al lugar santísimo, la presencia misma de Dios. Hermanos, Israel nunca pudo entrar a su templo. Los judíos nunca pudieron entrar al templo, ni siquiera Jesucristo pudo entrar. Solo podían entrar los sacerdotes y un rey ungido por un sacerdote podían entrar al lugar santo. Ellos nunca entraron. Jesucristo se quedó en el atrio de los hombres, de los varones judíos, que era un patio externo al patio del templo. Allí tenían un espacio para ver lo que se hacía en el patio, ni siquiera lo que se hacía dentro del lugar santo. ¿Por qué no podían entrar? Porque aún no eran libres de pecado. Pero nosotros, cuando Cristo muere, mire cómo dice la Biblia, que el velo del templo se rasgó en 2. ¿Para qué? Para separar, para quitar la separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo, diciendo con esto que con el sacrificio de Cristo ahora los pecadores redimidos podían entrar a la presencia misma de Dios. Los judíos no han entrado al templo, nunca entraron. El templo de Salomón es hermoso, pero los judíos, pero hablando de los judíos y los gentiles, oiga, busque una estructura, en internet las hay, de cómo era la configuración del templo. Había el patio interior, que era el atrio donde entraban los sacerdotes a hacer el sacrificio, y de ahí había la puerta para entrar al templo. Pero luego había otro patio en el que estaban, en un lado, las mujeres,
había una habitación para los leprosos cuando llegaban a presentarse al sacerdote para ver si estaban sanos o no. Y había una habitación para los nazareos, había una habitación para guardar los elementos que se iban a usar en todo el quehacer del templo. Y luego había entonces un patio externo a ese, que era el patio de los gentiles. Y piense por un momento, cuando habla de este eunuco, o de este que Felipe alcanzó, el etíope, quizás la gente dice eunuco, pero no se sabe si era eunuco o no, ¿verdad? Pero este etíope que viaja desde tierras lejanas en una carreta para llegar a adorar al Dios de los hebreos, y cuando llega le dicen: hasta aquí, papá, no puede pasar de ahí. Pero sí, pero es el patio. Y cuando hace así, ve el patio del patio. No puede ver nada más. Y tú y yo hoy podemos estar en el templo de Jehová. Más que eso, hoy podemos ser el templo del Señor. Alabado sea Jesucristo para siempre. Ese sacrificio nos dio la entrada a la presencia de Dios. ¿Por méritos tuyos o por los méritos de Él? ¿Por el pago que tú hiciste o por el pago que hace Él? Eso es la salvación por gracia, otorgado gratuitamente por los méritos de Cristo. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea nuestro Dios. Ahora, observe esto. Quiero pasar a esta parte. Oiga cómo dice. El apóstol Pablo habla de rechazar la gracia, de caer de la gracia. En 2 Corintios 6:1 dice: de la gracia habéis caído. Esto es una controversia seria entre Arminio y Calvino. Una controversia. ¿Se puede caer de la gracia? Si cuando Dios te ofreció todo, cuando Dios hizo el sacrificio en Cristo por ti para darte salvación, no lo hizo por ningún mérito tuyo. Eso lo hizo solamente porque habías hallado gracia ante Él. ¿Puedes caer de esa gracia? ¿Qué significa lo que Pablo está diciendo allí? De la gracia habéis caído. Porque observe que la gracia es algo que Dios da de manera gratuita. Pero la gracia implica que Dios retiró de sí mismo toda ira contra ti. Oiga lo que significa la gracia. Dice Oseas, ¿verdad? Dice él. Dice: porque mi ira habré retirado mi ira contra ellos. En la gracia Dios retiró todo enojo contra ti por tu maldad y por tu pecado. Pero esa ira, que significa justicia, fue cobrada a Jesucristo. Jesucristo pagó todo el rigor de la justicia divina por el pecado de aquel que ha sido salvado por gracia. Pero ¿qué pasa con nosotros? Que como no entendemos, podemos menospreciar la gracia de Dios. La falta de entendimiento hace que la iglesia menosprecie la gracia de Dios, que no viva en la gracia de Dios, o que vive en una gracia maleada por el legalismo. Y eso estaba pasando con los Gálatas, que otros vinieron y le infundieron una enseñanza totalmente concentrada y enfocada en la ley, y les hicieron creer que ellos tenían que sujetarse a toda la ortodoxia de la ley para ellos poder creer que son salvos. Y eso minó el corazón, el alma de los Gálatas, y comenzaron entonces, como dice Pablo, dice: habiendo comenzado por el Espíritu, están terminando por la carne. ¿Por qué? Porque aferrarse a la ley es aferrarse al cumplimiento de las obras de la ley, que son obras en la carne. Y entonces allí no hay manera de ganarse nada. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes cumplir perfectamente toda la ley. Y dice la Biblia en Levítico, creo que el capítulo 35, que el que hierra en un punto la ley es culpable de toda la ley. O sea, fallaste en un punto, habías cumplido 99 y fallaste en uno, es culpable de haber fallado en los 99.
¿Cómo se puede entonces? Entonces estos están así, Pablo está preocupado con ellos y les dice: ustedes de la gracia habéis caído. Y esto de que de la gracia habéis caído, dice, es desligarse de Cristo para asumir la ley, confiar en la justicia propia, en lo que yo hago, abandonar al Espíritu Santo para confiar en las obras de la carne. Eso es lo que Pablo les está describiendo a ellos. Ahora, ¿cómo pueden ellos desligarse de la gracia realmente cuando la gracia no es un depósito en el hombre? La gracia no es que Dios encontró gracia en ti. ¿Sabe eso? No es que Dios encontró gracia en mí. No, es que yo encontré gracia en Dios. Dice la Biblia que Noé halló gracia en Dios. Él encontró gracia en Dios. Mire que está hablando de que toda la humanidad de ese tiempo Dios la había aniquilado. Dijo: voy a deshacerme de todos. Pero Noé, dice, Noé halló gracia en él. Dios es el depósito de la gracia. Y esa gracia nos es dada. Esa gracia fluye a través de nosotros. Deuteronomio 7:7 dice: Israel halló gracia ante los ojos de Jehová. En Lucas 1:26, la Virgen María también halló gracia ante los ojos de Jehová, la gran favorecida. Hallar gracia ante Dios es ser favorecido por Él sin merecerlo, sin pedirlo y sin buscarlo. No, él no estaba buscando la gracia. Él halló gracia ante los ojos de Dios. La gracia. El apóstol Pablo ilustra con las palabras de David en el Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Oye eso? ¿De quién está hablando David? Él está hablando de él cuando fue perdonado. Cuando tú eres perdonado, tú sientes el favor de Dios. Ahora, toda carga, todo peso se va y tú puedes entrar ligeramente a la presencia de Dios. De hecho, sientes una presencia hermosa del Espíritu en tu vida cuando eres perdonado, diciendo Dios que el pecado fue quitado por completo. Y ahora ya Dios no ve iniquidad en ti. Dice: cuán bienaventurado es aquel que recibe ese perdón. Ese perdón, hermano, nos da una energía extraordinaria y decimos: wow, estoy liberado. Todo fluye de manera natural en mi relación con Dios cuando he sido perdonado. Y el perdón se otorga por gracia. Así es que David está señalando esto y Pablo lo reconoce. En el Nuevo Testamento, después de Cristo, Pablo es el que mejor enseña sobre la gracia. El que más lo hace, el que más abunda sobre esto. Mire esto. Pablo está diciendo allí que gracia inefable es que Dios te perdone el pecado que planificaste cometer. Es decir, tu transgresión. ¿Cómo es, pastor? Sí, eso es lo que significa transgresión. David dice: bienaventurado aquel hombre cuya transgresión ha sido perdonada. Transgresión, una palabra fuerte, grande. Transgresión es cometer el pecado a conciencia, planearlo, pensarlo y ejecutarlo. Pero eso tú lo haces en la presencia de Dios. Él está ahí, mirándote. El Salmo 73. Allí cuando la persona llega al arrepentimiento, se da cuenta qué es lo que ha hecho y ante quién lo hizo. Porque Asaf dice: y yo siempre estuve en tu presencia. O sea, delante de ti yo cometí todas estas cosas. Eso es lo que hace que uno se sienta terriblemente conmovido cuando uno dice: delante del santo Dios he cometido esta falta. Yo recuerdo como un profesor en una ocasión en clase nos decía que hoy el Espíritu Santo habita en los creyentes que han sido redimidos. Entonces el creyente debería ver a dónde entra, a qué lugar se mete, porque tú estás llevando al Espíritu contigo, el Espíritu Santo. Dice: ¿cómo te sientas ante una pantalla a ver a una prostituta enseñando a hacer el sexo? Eso es lo que significa pornografía. Dice: estás poniendo al Espíritu Santo a ver pornografía. Oiga, de manera como lo puso ese hombre tan crudo así, ¿verdad?
Yo digo, ay, santo Dios, ayúdanos, Padre Celestial. ¿Eh? Porque a veces la televisión es tan sutil ahora, ¿verdad? Que tú estás viendo algo sencillo, una película muy buena, de repente, ¡fuop!, una escena de sexo. Y una vez como que, bueno, indiferente, tú pusiste el espíritu a veces. Eso, digo, corregirse uno mismo. Dice, no puedo poner al espíritu a esto. El Espíritu Santo, es el santo y sublime. Entonces, ese pecado que yo planifiqué cometer y que cometí se llama transgresión. Y decía un predicador que la transgresión es el pecado que se hace con manos alzadas. A ver cómo es cuando la gente dice, sí, lo haré y qué. Oye, el Espíritu corrigiéndote y tú, no importa, me gusta, quiero hacerlo, lo voy a hacer. Y algunos quieren justificar tanto su pecado que le dicen al Señor, ayúdame, Señor. Como decía un joven, tuve un joven en una clase en la universidad allá en Dominicana, donde estuve dando clase un tiempo, que él decía que él antes de convertirse era pandillero y que él agarraba y antes de salir a cometer un robo se reunía con su pandilla y oraban y decían, Señor, líbranos de ser atrapados en este robo que vamos a hacer. ¿Cuántos van a cometer el pecado y dicen, Señor, líbrame, Señor, de tal cosa? Pero, Señor, voy decidido. Acompáñame, Señor, en esto que voy a hacer. Entonces, que Dios tenga misericordia de nosotros. Transgresión, decía ese predicador, es ver un letrero de no parking y parquearse. Ver una señal que dice vía contraria y como quiera seguir en vía contraria. Ver un semáforo en rojo y como quiera cruzarlo. Dice, eso es transgresión. ¿Cuántos han cometido transgresión? No levante la mano. El Señor lo sabe. Pídale perdón al Señor. Aleluya. Que Dios nos ayude, que Dios tenga misericordia de nosotros. Oiga, hermano, ¿qué significa? Oiga, quiero ver una diferencia entre cubrir el pecado y encubrirlo. Gracia no es encubrir el pecado, gracia es cubrirlo. La iglesia, si aprendiera la importancia de que Dios cubra tu pecado y no de encubrirlo, pues no viviera guardando su pecado. La mayoría de las personas pecan y mientras más alto está el burro, decía alguien, más expuesto tiene el trasero. Entonces, mientras más alto está el hermano, el siervo, el pastor, el ministro, más silencio hace de su pecado, que le da mayor vergüenza. Pero así no prospera. El pecado tiene que ser declarado. El pecado tiene que llegar al arrepentimiento y de publicárselo a la gente que ha tenido confianza en ti. Es pecado, perdóneme. Entonces, David quiso cubrir su pecado. Lo guardó por prácticamente un año. Dio tiempo a que la mujer saliera encinta, diera a luz y todavía él tenía su pecado guardado. Y mire, muchos líderes están así, con su pecado guardado. ¿Y qué pasa entonces? Bueno, el pecado es como la basura que se liga con humedad, que comienza a podrirse. Mientras más tiempo dura allí acumulada, más putrefacción sale de ella. Entonces ya el hedor comienza a afectar a otros. Cuando tú publicas tu pecado temprano, el asunto trasciende poco. De hecho, las personas te sienten más misericordia. Lo más grave es cuando tú oyes que mi pastor falló, pero mi pastor tenía tantos años con ese fallo y guardadito ahí en silencio. Y nos ministraba santidad y palabra para nosotros, pero él estaba en pecado. Qué terrible. Pero cuando es una falta que se acaba de cometer y tú dices, hermano, he fallado, perdóneme. Es diferente. Hasta el pueblo te tiene más misericordia. Entonces, David quiso cubrir su pecado. Tú nunca podrás encubrir tu pecado. Nunca lo podrás hacer. La manera como funciona en el Señor, en la gracia, es expresar y confiar en la gracia de Dios
para ti en su misericordia. Así es que cubrir el pecado encontramos, que es, llenar la falta. La palabra hebrea kasá significa literalmente llenar la falta. Esto es saldar por completo ante la justicia divina el pecado cometido. Por eso, mire, para cubrir la falta Dios pagó un alto precio y ese precio lo pagó Cristo Jesús. Cubrir la falta. Cuando tú has sido perdonado por Dios, observa que el que ha sido perdonado por Dios es devuelto a la honra y al favor del pueblo. Personas que han tenido resistencia a publicar su pecado y a arrepentirse ante Dios, les resulta muy difícil volver a ganar el favor del pueblo, la confianza del pueblo. Dios ofrece en la gracia esa facilidad para el pueblo. Cubrir su pecado, no encubrirlo, pero tiene un alto costo. Tiene un alto costo la falta cometida. Gracia inefable significa, la palabra inefable significa inexpresable con palabras. No puede ser expresado con palabras. Y como no puede ser expresado con palabras, es muy difícil de comprender. Ya que no puedo encontrar las palabras apropiadas para expresar la gracia. Se ha definido la gracia como el favor extendido de Dios a quien no merece nada. Eso es gracia. Dios extiende su favor hacia ti, pero tú no lo mereces. Por eso es tan difícil de comprender que a veces vemos personas, ¿verdad?, que Dios los ha alcanzado con su gracia y su misericordia. Y podemos hasta sentir cierta inconformidad. Sí, pero esa persona, ¿y cómo es que tiene? Sí, pero bueno, pero no le veo como, tú no le ves, digamos, los dotes para tener esa capacidad para alcanzar y lograr grandes cosas delante de Dios y delante de los hombres. Tú dices, pero, es más, a veces decimos, pero yo como que tengo un poquito más y no nada. Él tiene gracia. Tiene la superabundante gracia de Dios expresada sobre él o sobre ella. Y por eso la gracia muchas veces en las personas produce en otros envidia. ¿No? Algunos quieren disfrazarla, dicen envidia santa, papá. Eso no existe. Los hermanos de José en la Biblia no tenían envidia santa contra José. Por poco lo matan. Le quisieron trancar el juego, quisieron apartarlo de todo, quisieron detenerlo. El que tiene la gracia de Dios sobre él, no hay manera de que los hombres impidan lo que Dios se ha propuesto lograr con él. Esa es la seguridad que tenemos. Aquel que Dios le da su gracia, tiene su favor, pero también tiene su brazo protector. Entonces, esa gracia fue extendida. Esa palabra gracia inefable, no podemos comprenderla. Por eso, claro está, la gran distorsión que existe y la gran controversia sobre la gracia, que en muy pocos lugares se predica la gracia de manera realmente clara. La canción de Marcos Vidal, El Milagro, recoge lo que es la gracia inefable de una manera hermosa. ¿Sabe? Dice, despertado en el redil, no sé cómo. Después de haber, ¿verdad?, y haberse ido y haberse contaminado con todo, haberse apartado de Dios. Dice, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Eso es gracia. Una persona que viene de enlodarse en el pecado y en la maldad, y Dios lo atrae hacia él y viene a él y lo recibe no con reproches, no con insultos, no con sacudidas, sino con, dice, entre algodones y cuidados del pastor. Y dice, cuando quise hablar de mi pasado, me atravesaron sus palabras y su amor. Oiga, que no tiene que decir nada.
que me olvide de todo eso. Él olvida nuestro pecado. Cuando Cristo perdonó nuestros pecados, observe la figura en el Antiguo Testamento del Cordero de la Expiación, que tomaba el pecado del pueblo y lo llevaba lejos al desierto. Esto era una muestra, digamos, lo más clara que Dios podía darle al pueblo de qué hacía él con el pecado cuando era realmente perdonado. Dios lo lleva lejos de ti. Dice él, no me acordaré más de su pecado. Pero mire qué tontos somos nosotros. Dios no quiere acordarse de nuestro pecado y nosotros vivimos recordándoselo. A veces nos estaciamos a pensar en un pecado del pasado. Como los judíos cuando decían, nos acordábamos de allá, de cuando estábamos esclavos en Egipto, disfrutando las cebollas y los ajos. ¡Oh! ¡Aleluya! Había que despertarlo. ¡Hey! Y tú no eres ya un hombre libre. No, pero espérate que esos fueron buenos tiempos. ¡Oh! Así recordamos a veces el pecado en la presencia de Dios. Por eso Dios dice que no nos acordemos, no traigamos a la memoria las cosas del pasado, a menos que sea para darle gloria a Dios y decir, de allí me sacó Jehová. Gracias a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Esa gracia inefable es demasiado grande para quedarse sola para uno. El apóstol Pablo habla de compartir la gracia que le había sido dada. La iglesia está para eso, para compartir la gracia. El tiempo que vivimos como iglesia ahora es el de compartir la gracia y la misericordia de Dios. No es la del legalismo, no es el de la justicia, no, es de la gracia y la misericordia de Dios. No estamos llamados a juzgar ni condenar a la gente, sino a expresar el evangelio de la gracia de Dios. Me encanta cómo Jesús lo hace, lo dice en Lucas capítulo 4, verso 16, cuando está frente allí a los fariseos y está narrando, leyendo en el libro, dice el libro de Isaías 61, cuando está leyendo el Señor allí, ¿verdad? Y cuando usted va a la lectura de Cristo, Él deja su lectura donde dice, a predicar el año agradable del Señor, porque uno de los significados de la gracia es agradable. La palabra gracia, charis, significa agradable. El año agradable a Dios. Y lo dejó ahí. Pero en el capítulo 61 de Isaías sigue el verso diciendo, y el año de la justicia y de la venganza del Dios vivo. La iglesia no está para predicar el año de la venganza, sino el año de agradable a Dios. Porque la iglesia está para atraer a los pecadores y ellos solamente pueden ser atraídos con gracia, con misericordia y con amor. Así es que nosotros estamos para eso, para predicar ese año agradable. Claro que al predicar la salvación hay que decir de qué te están salvando. Te están salvando de la condenación eterna, te están salvando del infierno, te están salvando, dice la Biblia, del lago de fuego. Pero de esto te hablo en una manera que puedes comprender que Dios te salva de ello, no que te está condenando. Ya tú estás condenado, necesitas ser salvo de esto. Así que estamos para compartir la gracia, la misericordia y el amor. Bendito sea Dios para siempre. Esa gracia, hermanos, debe movernos a nosotros, nos llama a ser humildes. La gracia nos llama a ser humildes. ¿Sabe por qué? Porque no merecíamos más que la condenación y Dios nos perdonó gratuitamente. Y si lo hizo contigo, también lo puede hacer con el otro. O sea, yo no puedo privar aquí de que, bueno, yo soy mejor que aquel. No, dice el apóstol Pablo que éramos igualitos que ellos. Y que sin la herencia de Dios en nosotros seríamos peores que ellos, dice el apóstol Pablo. Pero hoy nosotros como iglesia, a veces el mundo nos ve con una arrogancia y con una presunción que nos sentimos por encima de ellos y deberíamos mostrar toda compasión, toda humildad incluso ante Dios, para nosotros poder operar en los dones que Él nos ha otorgado. Porque no solamente nos ha salvado, sino que también nos dio dones preciosos para adorar su nombre. Entonces, humilde. El hombre de Dios debe ser humilde en aquello que ha recibido,
porque lo recibió por gracia. La gracia produce santificación. Oiga, en Juan 8 hay un pasaje extraordinario de la palabra que habla de cómo Cristo perdona a una mujer que fue sorprendida en adulterio, según dijeron los que la llevaron. Pero la llevan allí y el verso dice de que fueron llevados para querer tentar a Jesús. Y había varias formas en que podían ellos lograr tentar al Señor. ¿Por qué? Bueno, porque ella fue sorprendida en adulterio, pero había un adúltero. Y la ley decía en el libro de Levítico que tanto el adúltero como la adúltera sorprendidos tenían que morir. Así que si Jesucristo era un buen maestro de la ley, él tenía que reclamar al adúltero. ¿Dónde está el adúltero? Si vamos a ser jueces aquí, búsqueme el adúltero, entonces los dos vamos a aplicar la sentencia. Pero llevaron solo a la mujer. Pero Cristo expresó una acción de misericordia y de gracia cuando dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos, acusados por su conciencia, se fueron. Pero a la mujer Cristo le pregunta luego: ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Y oiga como Cristo dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Oiga eso. Algunos han cambiado eso que Cristo dijo. Para algunos entienden que Cristo le dijo: no peques más y yo no te condeno. ¿Cómo fue? Entonces, si fuera así, entonces hay que esperar a que tú no peques para Dios no condenarte. Pero está diciendo aquí: yo no te condeno, acabas de pecar, eres culpable, yo no te condeno, vete y no peques más. Ahora, ¿cómo la gracia puede lograr santificación allí? Eso lo voy a explicar brevemente. Oiga esto: la ley no puede lograr que el pecador deje de pecar. La ley es radical, severa y cruel. Cuando un pecador peca, la ley simplemente le arranca la cabeza. No hay perdón ni misericordia. La ley no puede corregir el pecado, ella simplemente lo castiga. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, los primeros versos, que la ley fue ineficaz, insuficiente para ella corregir el pecado por causa del pecado en la carne. La carne es muy débil. Y la ley va hacia las obras de la carne. Dice: el que haga estas obras vivirá por ellas. Entonces la ley no puede. Pero la misericordia de Dios extendida hacia esta mujer, Cristo le dice a ella: te perdono, vete y no peques más. Y alguien me sacó la alfombra de los pies en una ocasión. Cuando yo digo me sacó la alfombra de los pies, que me dejó así como en el aire, así mirando estrellitas, como le pasa a los cartones animados. Mire, cuando dijo: solo aquellos que conocen su gracia pueden ir y no pecar más. ¿Oyó? Cristo le dijo a ella: vete y no peques más. No es que no va a cometer más pecado, es que ese pecado, ese del que acaba de ser perdonada, no lo va a cometer más, porque fue perdonada por gracia. Cuando tú reconoces que eres perdonado por gracia, eso te lleva a ti a reconocer la misericordia y el favor de Dios y a ver su amor de una forma muy claramente expresada sobre ti. Y eso es lo que hace que un pecador no quiera pecar más. Eso es lo que hace. No es la ley, no es el miedo al infierno, a la condenación o de que a perder la salvación. No es eso. El que está queriendo no pecar por temor a perder esto o aquello, seguirá pecando igualito, porque en su corazón no lo está moviendo el amor y la gratitud a aquel que lo ha perdonado gratuitamente. La gracia es la que sana, que cura al pecador y le impide volver a cometer el mismo pecado. Entonces eso es gracia, gracia y misericordia. El favor de Dios expresado a alguien que lo que merecía era la condenación. Observe que cuando alguien es perdonado así, lo que hace es que decide seguir al Señor. Lo único que un pecador puede darle a Dios, lo único que puede darle a Dios y que Dios recibe de él, ¿sabe cómo se llama? Gratitud. Ni siquiera obediencia, gratitud. Porque la obediencia nuestra no es perfecta.
Gratitud. ¿Por qué? Porque sale espontánea de nosotros. La gratitud es la que debe mover tu adoración y tu alabanza. Es lo que Dios recibe de ti. Dios no recibe nada de nadie que no se lo traiga espontáneamente. La ofrenda en Éxodo 25 dice: yo recibiré ofrenda de aquel que la trajera espontáneamente de su corazón. No es por movido ni por tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, ni por manipulación, sino por gratitud a mi Dios, por reconocimiento a mi Dios. Es lo único que puedes darle a Dios: gratitud, agradecimiento. Si verte salvo por la gracia de Dios no te mueve la gratitud, estás seco. Estás seco como un palo seco. No hay manera, no hay espíritu en ti. Bendito sea Dios para siempre. Ahora mire, ya debo ir afinando. Los frutos de la gracia. Hay unos frutos en la gracia. Me encanta esto. ¿Sabe que cuando tú hayas gracia en Dios, la gracia de Dios se manifiesta en tu vida? La gracia de Dios se manifiesta en tu vida. Se manifiesta muchas veces en el don que Dios te ha dado. Y se manifiesta también en tu carácter, en tu personalidad, en tu vida diaria. Se manifiesta esa gracia. Y uno lo puede ver porque cuánto favor genera una persona cuando estamos en el ámbito espiritual, en la iglesia. Una persona que conociste ayer, pero que es cristiano también, que le sirve al Señor. Y tú comienzas a compartir con esa persona y puedes ver cómo fluye la gracia de Dios en esa persona. Y tú le coges un aprecio a esa persona como que lo conociste hace mucho tiempo. Tú sientes: oye, me siento familiar con esta persona. Antes de conocerlo quizás no era así. Hasta antes de saber que Dios estaba en esa persona, tú no eras así. Yo recuerdo y creo que esa gracia fluye en todo. La gracia de Dios en nosotros opera en todo nuestro quehacer, incluso en el amor. ¿Sabía usted eso? Fluye en el amor. Yo cuando conocí a la morenita, ella tenía unos pretendientes, buenos mozos, bien, muchachos finos y cosas. Y yo llego, este morenito, ¿verdad? Allá nos dicen come coco, un morenito come coco. Y llego yo a traer la morenita. Y entonces, ella al principio, me dice ella después que yo ni ton ni son. Cuando ella me vio, ni ton ni son le generé. Pero desde que yo la vi, dije: Jehová, esa es la hija tuya que yo quiero. Oiga, y entonces comencé a llamar a la muchachita y cosas. Y comienzo a hablarle, me declaré inmediatamente: estoy enamorado de ti y estoy buscando una esposa. Y bueno, mira. Y ella dice: pero bueno, usted se iba rápido. La mujer se puso a orar. Y mire una cosa. Ella me dio un sí a mí para nuestro matrimonio. Pero no fue movida por un enamoramiento, sino por la gracia que Dios puso en mí hacia ella. Dios pone gracia en ti. A veces tuve personas, ¿verdad?, casadas con otro, que tú dices: pero como que no encajan, porque ella es tan linda y él es tan o él es tan elegante y ella, gracia de Dios, ¿verdad? Y se da también en los ministerios. Cuando conocí al pastor Velázquez, me lo llevó un amigo, pastor amigo mío. Cuando me lo propuso, dije: óyeme, pero yo no conozco a esa persona. Tú me quieres traer a esa persona, no sé qué me va a predicar en este púlpito. Y este hombre es muy buen predicador, toma, bueno, digo: está bien, tráigalo, voy a confiar en usted. Pero cuando el Señor comenzó a usar al pastor Velázquez en la administración y vimos la gracia de Dios fluyendo en él, no solamente nos sentimos honrados de que nos predicara la palabra, sino que le dijimos: quiero que nos adopte como hijo. Cuando venga al país tiene que venir a la iglesia. Entonces el ministerio se extiende así por la gracia de Dios. Hay un favor que te acompaña. Y hay gente que cree que ese favor es suyo, que eso es por sus méritos. Por eso es cosa de Dios en nosotros. Por eso alguien puede marchitar la gracia de Dios en su vida. El pecado marchita la gracia. El pecado nos hace ver totalmente inconsecuentes con la gracia que hemos recibido. Perdemos el favor del pueblo cuando el pecado mina nuestra vida, nuestro ministerio, nuestra propia devoción cristiana.
La gracia de Dios en nosotros fluye y llega a ser algo notable, por lo cual se nos abren puertas grandes en el pueblo, incluso ante los no creyentes. Bendito sea Dios para siempre. Voy a terminar con esto. Mire, lo que Dios da por gracia es solo por gracia. En Romanos 11, 1 al 6, oiga cómo Pablo lo expresa. La gracia que Dios ha tenido para con Israel. Dice el apóstol Pablo: por lo tanto pregunto, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis lo que dice la Escritura acerca de Elías, de cómo se quejó ante Dios contra Israel, diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado, solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿cuál fue la divina respuesta? El Señor le respondió: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla ante Baal. Observe el verso 5. Así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si es por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Lo que Dios da, lo da por gracia. Solo por gracia. Y lo mantiene solo por gracia. Hay bendiciones que están condicionadas. Hay promesas de Dios que tienen condiciones. Pero lo que es por gracia es por gracia solamente. La gracia de Dios en nosotros permanece a pesar de cualquier situación. Oiga, la gracia permanece a pesar de cualquier situación. El favor que Dios ha expresado a Israel demuestra lo que es la gracia de una forma extraordinaria. Observe esto. En Malaquías 1:10, el Señor dice a Israel: no recibiré ofrenda de ustedes. Esto significa que Dios no recibiría ningún fruto de Israel. Y yo creo que Israel no dio fruto a Dios cuando estaba en Egipto. Tampoco, si analizamos la Escritura, dio fruto a Dios cuando estaba en el desierto. Mucho menos dio fruto a Dios cuando estaba en la tierra prometida. No hubo fruto porque era un pueblo rebelde y contradictorio. Pero Cristo luego, en Marcos capítulo 11, verso 14, maldice a la higuera. Y la mayoría de los eruditos bíblicos dicen que esto se refiere al trato de Dios con Israel. ¿Y cómo lo maldijo? Diciendo: nunca más nadie halle fruto en ti. Y en Mateo 23, Jesucristo habla de Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise, dice, juntar tus polluelos debajo de mis alas y no quisiste? Y dice el Señor, dice Él: yo os digo que a partir de ahora nunca me verán hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Es decir, es normal que Israel siga apartada de Cristo hoy. Porque ellos solo clamarán a Él cuando se vean en su momento de mayor angustia. Que la mayoría entiende que será bajo el dominio y el gobierno del anticristo, cuando éste esté menospreciando a Israel y esté menospreciando el santuario. Y en la persecución ellos se darán cuenta que habían desechado al verdadero Salvador. Israel no ha dado fruto a Dios. Nunca lo ha hecho. Qué bueno que la iglesia está dando los frutos que Israel no dio. Porque alguien debe dar gloria a Dios. Alguien debe darle fruto a Dios. De la obra de Cristo en la cruz, alguien tiene que levantar la mano y decir: gracias, Señor, por su obra y su misericordia. Pero observe, hermanos, este pasaje final que vamos a tocar en Isaías capítulo 66
Es una manera tan extraordinaria, tan incomprensible, la manera como Dios muestra su gracia sobre Israel. Dice, y esto habla de los últimos tiempos, el momento cuando Israel estará en medio de la última batalla que vivirá la humanidad. Que la Biblia habla de que esa gran batalla se hará contra Israel. Las naciones del mundo rodearán a Israel. Hermano, tenga cuidado con expresar o dejar que su corazón se incline a rechazar a Israel. Tenga cuidado. La gracia es inefable, inexplicable. No podemos comprenderla. Pero ese pueblo halló gracia en Dios. Ese pueblo halló gracia en Dios. El que lo bendijere será bendito, dijo el Señor. Y el que lo maldiga será maldito. Hay cosas que no comprendemos y es mejor dejarlas al del tamaño que nos la presentan. Dejémosla así. Sigamos expresando nuestro amor por Dios y no querramos entender todo para poder acercarnos a Dios. Déjelo así, porque Él es el infinito y nuestra mente está limitada. Israel goza del favor de Dios. Y el favor de Dios por Israel hizo extensivo su favor a la humanidad. Somos bendecidos por el Dios de Israel. Entonces mire, en la última batalla, en la última guerra, Israel será librado por el Señor. Isaías 66 del verso 10 en adelante, oiga lo que dice el Señor. Alegraos con Jerusalén, gozaos con ella todos los que la amáis. Llenaos de gozo con ella todos los que os enlutáis por ella, para que maméis y os saciéis de los pechos de sus consolaciones, para que bebáis y os deleitéis con la plenitud de su gloria. Porque así dice el Señor: he aquí, yo extiendo sobre ella la paz como un río y las riquezas de las naciones como un torrente que se desborda. Y mamaréis en los brazos seréis traídos y sobre las rodillas seréis mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así os consolaré yo a vosotros, y en Jerusalén recibiréis consuelo. Oh. Dios está hablando de Israel, la nación que nunca le ha dado fruto. Oiga lo que está diciendo. Dice que junto a ella todos seremos consolados. Y que todos seremos saciados, dice, de los pechos que ella está siendo saciada. Y esos pechos son los pechos de Jehová. Él está diciendo, mire, como una madre, dice, como una madre con ternura, los abrazaré. Después de no haber dado un solo fruto para él. Eso se llama gracia. Eso se llama misericordia. Pero esa misma gracia ha sido extendida para ti. Esta misma gracia es la que te ha salvado en Cristo Jesús. Por eso cuando cometes alguna falta, simplemente tienes que venir ante Él y decir: Señor, perdona. Reconocer la gracia de Dios, te llevará a ti a sentirte muy cerca de Dios, amado por Él. Cuando reconocemos que Dios nos ama de esa manera, hermanos, podemos acercarnos con toda confianza. El Dios del Antiguo Testamento que se expresa en el tabernáculo estaba mostrando cómo no había manera de que el hombre por ningún medio, ni siquiera por el de la ley, podía acercarse a Él por causa de su santidad. Pero en la gracia divina Dios nos ha santificado en Cristo Jesús y nos ha hecho, como dice Hebreos 10:14, perfectos para siempre ante Él. Pero no perfecto en mi humanidad sigue siendo pecado, sino perfecto en mi nueva naturaleza en Cristo Jesús, que me hace partícipe de la naturaleza divina. Gracia es lo que Dios extiende sobre ti en este año, y todo este año gracia ha habido sobre ti. Pero mayor gracia Dios extiende en el año 2025 sobre esta iglesia, sobre cada uno que escuche esta palabra. Que la gracia de Dios te cubra, que el favor de Dios esté sobre ti,
Que Dios abra las puertas de sus bendiciones para ti y que con gracia y misericordia te trate todo el año. Póngase de pie un momentito. Dele gracia a un Dios que le ha amado solo por gracia. Aquel que mantiene sus bendiciones sobre tu vida solo por gracia. Dice el apóstol Pablo en Romanos 4:16 que la promesa hecha a Abraham fue por fe para que sea por gracia, para que pueda Dios mantenerla a su descendencia. Solo por gracia Dios mantiene las promesas que ha hecho sobre ti. Porque cuántas veces nos sentimos indignos de lo que Dios es y ha sido para nosotros. Pero la gracia nos ha bendecido y nos ha prosperado delante de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la gracia infinita que nos ha cubierto. Agradecemos haber hallado gracia ante tus ojos, Señor. Oh Dios, una gracia que se ha expresado de una manera tan extraordinaria. Sacrificaste a tu Hijo para pagar nuestras maldades, para abrir las puertas de un perdón eterno. Oh Dios, de una redención que durará para siempre ante ti. Gracias, Señor. Te ruego, Dios, que esta gracia, oh Dios, pueda ser apreciada por cada uno de nosotros y que podamos vivir en gracia delante de ti y delante de los hombres y obrar con gracia y misericordia a favor de los que aún no te conocen. Gracias, Señor, por Jesucristo. Amén. Amén.